independientemente del fondo, hay una falta grave en el procedimiento, en la forma, y es que se modificó el proyecto y no se remitió posteriormente al Senado de la República, que es la otra Cámara Legislativa, para conocer de los cambios que se introdujeron en la Cámara de Diputados. Pero en aquel momento el presidente de la Cámara de Diputados pues se valió de una asesoría y de unas consultas a distintos juristas que le indicaron que eso no era necesario. Nosotros insistimos en que era violatorio a la Constitución aprobarse de esa manera, repito, independientemente de cualquier contradicción en el fondo. Y el Tribunal Constitucional así lo establece en su sentencia: violaciones en cuanto al procedimiento de la aprobación de este proyecto de ley, que finalmente queda sin efecto por la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso se veía venir, era la crónica de una sentencia anunciada, puesto que todos los abogados, juristas y conocedores de la materia en cuanto a procedimiento constitucional y procedimiento legislativo para la conformación de las leyes sabían que eso estaba hecho de manera incorrecta. Yo quiero agradecer al presidente de Radio Cadena Comercial, al buen amigo licenciado Antonio Espaillat, y al amigo Sixto Inchaustegui, quien ha estado en los últimos meses desarrollando una organización sin fines de lucro tendente al desarrollo de la capacitación política y la discusión y el conocimiento de temas políticos y de campañas electorales, la invitación que me hicieran a participar este pasado fin de semana en el seminario de campañas electorales y análisis político de las diferentes elecciones en América Latina, que se llevó a cabo en la Universidad de George Washington, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, bajo el programa de la gerencia del grupo de formación de gerencia y maestría de la Escuela Política de la Universidad de George Washington, que coordina el señor Roberto Isurieta. Allí tuvimos la oportunidad de compartir con el expresidente de Ecuador, Yamil Mahuad, con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, con la ex candidata a la presidencia de México por el PAN, la señora Josefina Vázquez Mota, fue la candidata que compitió con Enrique Peña Nieto, actual presidente de México. Tuvimos la oportunidad de compartir y conocer a los asesores del presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, quienes dirigieron la campaña de Macri en Argentina, al nuevo presidente del Partido Colorado en Paraguay y de los principales asesores del presidente Horacio Cartes en Paraguay, así como también a Frank Greer, un gurú en materia de consultoría y asesoría política. Es de los asesores actualmente del presidente Barack Obama, fue su asesor en la candidatura presidencial de Obama en el 2008 y la campaña del 2012, y está también asesorando actualmente a la candidata Hillary Clinton del Partido Demócrata. También diversas personalidades sobre las experiencias del Partido Republicano y las primarias de ese partido, elecciones en Venezuela que se celebraron ayer, elecciones en Haití que están también en curso, y otros países, incluyendo la República Dominicana, donde tuvimos una participación exponiendo lo que es la realidad política de nuestro país de cara a las elecciones del año que viene, donde también estuvimos compartiendo con la distinguida amiga Jeanilda Vázquez del partido, uno de los partidos de oposición, una de las facciones opositoras, y con el diputado Gustavo Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana, y nosotros junto con Sixto Inchaustegui. Lamentablemente don Antonio Espaillat, por un asunto de salud, una fuerte gripe que le afectó antes de viajar, no pudo estar presente, pero estuvimos allí en la mesa dominicana analizando esta situación. Quiero agradecer esta gran oportunidad, y la verdad es que Washington, como siempre se ve, es una ciudad muy interesante, con muchas noticias, con el discurso de Obama anoche, que dirigió un mensaje a toda la nación. Esta amenaza del terrorismo, cuando nos íbamos de aquí de Santo Domingo, fue cuando sucedió la situación de la matanza, el tiroteo en California, en San Bernardino, y ayer el presidente Barack Obama se refirió a eso. Y la verdad es que hay una situación muy tensa. En Estados Unidos se vive una tensa calma, mucha gente pues asustada, mucha gente a la expectativa de lo que pudiera pasar con esta lucha de este grupo del Estado Islámico, ISIS, y todo este terrorismo amenazante hacia la sociedad norteamericana. Miren, yo quería en el día de hoy compartir dos temas con ustedes que Julio Martínez Pozo tocó, pero que como Julio abundó bastante sobre eso, yo lo que quiero hacer son algunas puntualizaciones de ideas que yo tenía preparado en mi comentario, que Julio no las tocó, pero que yo se las quiero agregar.
Con respecto a Venezuela, para mí el gran ganador de las elecciones de ayer en Venezuela se llama Leopoldo López. Leopoldo López desde la cárcel dirigió una campaña de oposición a base de su sacrificio personal, porque hay que estar preso para saber lo que es estar preso. Entonces, desde su sacrificio personal como prisionero político de Venezuela, Leopoldo López, con sus mensajes, con sus cartas, con sus expresiones, con sus declaraciones, motivó, encarnó la moral, el espíritu opositor de Venezuela y unificó la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela, como no lo hizo Enrique Capriles siendo candidato y estando suelto. Capriles libre, compitiendo contra Chávez primero y contra Maduro después, no logró unificar la oposición venezolana como lo ha hecho Leopoldo López desde la cárcel. O paradojas y contradicciones de la vida, pero creo firmemente en lo que estoy diciendo. Pero a ese triunfo de Leopoldo López, que a partir de ayer, si alguien tenía alguna duda de que el próximo presidente de Venezuela se llama Leopoldo López, yo creo que pueden irla diseminando, creo que pueden ir ya tapando cualquier hoyo, cualquier espejo de duda sobre el liderazgo político de Leopoldo López, porque reitero, Leopoldo López fue que encarnó el triunfo de la oposición de ayer y unificó la Mesa de Unidad Democrática y los partidos de oposición. Y mención aparte hay que hacerle a la gran responsable de que eso haya sido así. Una mujer de unos valores, de unas condiciones, de una determinación, de una imagen envidiable para cualquier actor político de América Latina, que es su esposa, Lilian Tintori. Lilian Tintori se convirtió en una especie de Eva Perón moderna. Quizás pudieran ofenderse algunos por la comparación, pero quiero ser objetivo en cuanto a la comparación. No estoy comparando la figura de Eva Perón con la figura de Lilian Tintori. Estoy comparando las situaciones políticas en las que Evita Perón sale a las calles a movilizar el pueblo argentino para pedir la libertad del coronel Juan Domingo Perón, ex ministro de Trabajo, que estaba preso en la cárcel por disposición de un gobierno, de una junta militar que gobernaba Argentina en ese momento. Y entonces Evita Perón es quien sale a las calles siendo una actriz y siendo una mujer con facilidad de expresión para pedir la libertad de su esposo, y movilizó las masas y le pidió al pueblo que fueran en defensa del coronel Perón, y el pueblo argentino se tiró a las calles a pedir la libertad del coronel Perón. En ese momento era coronel, el coronel Juan Domingo Perón. Bueno, pues Lilian Tintori se ha tirado a las calles de Venezuela, ha recorrido toda Venezuela, pidiendo el voto de los venezolanos a favor de la oposición para poder tomar una de las que serán las primeras medidas de ese nuevo Congreso, que es modificar las leyes y trabajar en procura de que Leopoldo López salga de la cárcel. Y usted me dirá, las leyes no son retroactivas siempre que no beneficien al reo. Es un principio jurídico universal. Las leyes no son retroactivas excepto cuando benefician al reo. Y Leopoldo López es un reo, es un preso político de Venezuela. Así que yo creo que Enrique Capriles sufrió un grave revés como líder opositor en Venezuela con este triunfo de ayer, porque este triunfo Capriles no lo puede capitalizar, Leopoldo López sí, y Lilian Tintori, sin lugar a dudas, una de las principales responsables de este hecho. Segundo punto, hay una expresión muy sabia que dice: cuando el adversario se está equivocando, no lo interrumpas. Es original de Napoleón Bonaparte. Déjalo seguir. Sí, déjalo que siga equivocándose. Lo que señalaba Julio Martínez Pozo con respecto a uno de los partidos de oposición, de la no fecha para su convención, y la posposición no es la segunda, Julio, es la cuarta. Es la cuarta vez que posponen. Pero miren, dos cosas rápidas. Primero, que ganaron el colegio de abogados y que entonces ya por eso van a ganar las elecciones.
El Colegio de Abogados lo que demuestra es, y es una tesis que yo como crítico de la alianza que yo mismo he apoyado y defendido, pero critico el hecho de que usted no hace una alianza para ir separado en ninguna parte. Usted o se alía o no se alía. Entonces, lo que pasó en el Colegio de Abogados es una situación que se veía venir por Pérez Volques del PRD presentar una candidatura y Diego García del PLD presentar otra. Porque si se suman los votos de Pérez Volques del PRD y de Diego García del PLD, da un 64%. 64% de los votos significan Diego García del PLD y Pérez Volques del PRD. 64-36. Entonces, lamentablemente, Diego García no quiso declinar en favor de Pérez Volques y Pérez Volques tampoco quiso declinar a favor de Diego García. Y Zurún, un político, abogado, comunicador muy inquieto, supo capitalizar y tuvo la habilidad y las condiciones para capitalizar esa presentación de candidaturas separadas de Pérez Volques y de Diego García. Ahí estuvo el éxito, el secreto de su éxito estuvo ahí. Felicidades para Zurún, se lo merece, porque supo aprovechar esas condiciones. Ahora, revisen estrategia, amigos del PLD, amigos del PRD, y pongámonos de acuerdo para evitar que eso pueda repetirse en algunos municipios, en algunos distritos municipales y en algunas provincias donde situaciones pueden ser similares a lo ocurrido en el Colegio de Abogados. Pero con respecto a pero que sigan creyendo también que ganando el Colegio de Abogados van a ganar elecciones. Waldo Ariel Suero ganó el Colegio Médico Dominicano, no ahora, no, la vez pasada, en medio de las elecciones del 2004 y del 2008. Y ese era un picapleito en contra del gobierno de ese entonces. Y Waldo Ariel Suero ganó la presidencia del Colegio Médico sobre la base de hacer fuertes críticas y confrontaciones al gobierno de entonces. Y eso significó que no ganaran las elecciones los directivos del Partido de la Liberación Dominicana en ese proceso. Pero igualmente pasó con Tati Guzmán Marcelino, esa hoy ministra de Salud Pública, ganando la Asociación Médica, que era como se llamaba en ese momento, siendo Balaguer presidente. Y muchos otros casos. Pero está bien, sigan pensando que por eso ya ganaron, no hay problema. Cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpa. Pero concluyo con esto, Julio, y amigos radioescuchas y televidentes. Ese partido que es uno de los 8, y mucha gente me dice, pero que tú le dices facción, pero señor, es que hay 8 candidatos de oposición, aquí no hay una oposición, aquí hay facciones de oposición. Sí, 8, sí, aquí hay 8 candidatos a la presidencia, aquí está el señor Guillermo Moreno, aquí está la señora Minuta Vares Mirabal, aquí está la señora Soraya Aquino del PUN, aquí está el licenciado Atuey de Camps, aquí está el licenciado Pelegrín Castillo, aquí está el licenciado Luis Abinader, aquí está el licenciado Elías Suezin Chávez y aquí está el licenciado Juan Cohen. Son 8 candidatos a la presidencia que tiene la oposición, ya la mencioné. Entonces, no hay una oposición, ni un partido de oposición, hay facciones de oposición. Porque aquí la oposición no está compitiendo con Danilo Medina, aquí la oposición está compitiendo. ¿Usted sabe cuáles son, cómo se llaman los candidatos? Aquí hay 2 candidatos contra los que está compitiendo la oposición. La oposición está compitiendo contra un candidato que se llama percepción y contra otro candidato que se llama división. La oposición dividida está compitiendo contra sí misma y la oposición está compitiendo contra la percepción, porque usted hace una encuesta e independientemente de simpatía partidaria, 9 de cada 10 dominicanos dicen que el próximo presidente de la República se llama Danilo Medina. Usted hace una encuesta y usted pregunta, ¿por quién usted va a votar? Por Guillermo Moreno. ¿Por quién usted va a votar? Por Minuta Vares Mirabal. ¿Por quién usted va a votar? Por Juan Cohen. Perfecto. Pregunta número 2. ¿Quién usted cree que gana las elecciones del próximo año? Danilo Medina. Pero usted me dijo que usted iba a votar. Sí, pero es que una cosa es que yo tengo, y eso es más grave todavía, porque entonces la intención de voto de una persona está condicionada a saber que es un voto que lo va a depositar por una candidatura que no tiene posibilidades de ganar. Y nadie vota su voto. Entonces, Julio, con respecto a la convención de ellos, Julio, hay 32 provincias en la República Dominicana.
y ya la alianza del PLD con el PRD y las fuerzas del bloque progresista han proclamado 14 senadores en 14 provincias. Y el país sabe quiénes son los 32 candidatos a senadores y los diputados, y salvo algunas excepciones, los alcaldes también. Y el país los conoce. En el caso de ese partido de oposición, de esa facción opositora, tienen 2 candidatos a senadores, 2. En la provincia de Azua, Víctor Sánchez, un ex PLDista que vino para ser candidato, que criticó que en el PLD no se hizo primarias para dejarlo competir, pero entonces en ese partido él fue candidato sin primarias. Y el de Azua, el de Nagua, el señor Alexis Victoria, que también es candidato. Este fin de semana Sánchez Baré también. Sánchez Baré, gracias Julio, sí, 3. Tienen 3. En Azua, Víctor Sánchez, en Nagua, Alexis Victoria, y en Cotuí, Sánchez Baré. Okay, pero, ¿cuál es el candidato de ellos el problema en es las que, otras el provincias? problema es que lo del senador es lo de menos porque es un solo. Está bien, tú pero, puedes conseguir, pero te lo puse como ejemplo. Tú puedes conseguir, pero te lo puse como a la ejemplo, hora de inscripción tú puedes conseguir hasta 30 pero amigos. Te lo puse como que, ejemplo. que tú lo inscribes en cada provincia, pero la otra carpintería es más difícil. Pero Julio, y a ley yo no pongo como ejemplo lo de la senaduría. Y a ley, porque el que no puede en lo poco, mucho menos va a poder en lo mucho. Te pongo lo de la senaduría como ejemplo, porque si no son capaces de presentar los candidatos a senadores, que nada más es uno por provincia, imagínate tú para completar las diputaciones y las regidurías y las alcaldías y las direcciones de distritos municipales y los vocales. Entonces, no es un asunto de querer, es un asunto de poder. Pero yo reitero como empecé con la frase de Napoleón: cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpas. Bien, son las 7:55 minutos, don Amaury, vamos de inmediato con Eury Cabral.